A todas y a todos. Esto que vemos es un plano de la ciudad de Lagos de Moreno muy a principios del siglo XX. En ese entonces vivía y trabajaba en la ciudad un intelectual que tenía alcances nacionales, el padre Agustín Rivera y San Román, sacerdote católico y escritor público. Testimonio de sus alcances nacionales, de sus palabras, es esta portada del periódico La Patria, un ejemplar de finales de septiembre de 1910, que da cuenta de su llegada a la Ciudad de México para participar en las fiestas del centenario de la independencia. Cabe destacarlo, fue recibido por una multitud en la estación de ferrocarril de la ciudad. Desde luego, hoy en día en Lagos de Moreno sigue habiendo intelectuales que tienen diversos alcances. Además, el campo intelectual ha cambiado mucho desde tiempos de Rivera, casi sobra decirlo. Está mucho más poblado hoy en día. Pero bueno, ¿cómo hacía Rivera para tener esos alcances nacionales? Aquí quiero destacar una cuestión muy concreta, que ponía su erudición al servicio de la actualidad. Con actualidad quiero decir los temas impuestos por la prensa, esto para decirlo de manera rápida y sin entrar en demasiadas complicaciones. Pero ello a veces tenía consecuencias un tanto inesperadas. Por ejemplo, en septiembre de 1896, esto le valió ser calificado de antiaparicionista, es decir, y ser incluido en la lista de personas que negaban la historicidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Por eso es que realizo este video en vísperas de la fiesta del 12 de diciembre, precisamente. Fue un periódico protestante de la Iglesia Presbiteriana, el Faro, el que el 1 de septiembre de 1896 lo incluyó en este listado de personalidades católicas, tanto clérigos como laicos, que, repito, no creían en la aparición y tenían argumentos al respecto. Es más todavía, el periódico citó con cierta extensión un folleto que recién habría publicado Rivera a propósito de la falsedad en la identificación del intérprete entre Juan Diego, el vidente de la Guadalupana, y el obispo Juan de Zumárraga. Y efectivamente, en mayo había fechado este folleto, el intérprete Juan González es una conseja, publicado por la imprenta de Ausencio López Arce e hijo en Lagos de Moreno. Pues bien, justo este es un ejemplo de esa escritura, de esa erudición al servicio de la actualidad, porque este texto se inscribía muy bien en un debate que tenía lugar en esos años en la prensa. El contexto de la aparición de ese folleto son las controversias guadalupanas de finales del siglo XIX, iniciadas más o menos cuando aparece en 1881 la biografía de Fray Juan de Zumárraga, obra de este erudito, historiador, recopilador de documentos, muy católico por cierto, don Joaquín García y Trasbalseta. Pero en esa obra no menciona absolutamente nada sobre las apariciones de la Virgen. Por ello, un par de años más tarde, el arzobispo de México le pide su opinión sobre una obra que sí que trata sobre el tema. Él en un primer momento procura quitarse esa obligación, termina escribiendo una extensa y erudita carta en la que rechaza la historicidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Casi sobra decir que pues, él no quería que esa carta se hiciera pública, pero como se la envió a más de un personaje, a otras personalidades del ámbito, bueno, a otras personalidades que finalmente la terminarían filtrando en la prensa, para decirlo de manera breve. Y esto es importante porque además en esos, un poquito después, pero en esta misma época es cuando el clero católico mexicano trata de darle todavía un cierto refuerzo a la imagen con la búsqueda de la autorización del Papa para que la imagen se corone canónicamente. La autorización se obtiene en 1887 y es justo un año después que unos clérigos antiaparicionistas hacen la edición pirata, entre comillas, de la carta de Trasbalseta en latín y de manera anónima. Desde luego, unos años más tarde, empiezan a aparecer las respuestas de clérigos aparicionistas, por ejemplo, Fortino Hipólito Vera o el jesuita Esteban Anticoli, respuestas unas más enjundiosas que otras, en particular contra la figura de García Trasbalseta. La imagen pues es finalmente coronada en 1895 con mucha pompa y circunstancia, el 12 de octubre para ser preciso.
Y pues un poco después se publica por el impresor católico Victoriano Agüeros el álbum conmemorativo de la coronación. En esas obras, en la biografía de Zumárraga de Trasbalseta y en el álbum de la coronación, es donde Agustín Rivera encuentra una cuestión particular. Que pues, Zumárraga no sabía náhuatl, Juan Diego no sabía castellano, por lo que debió de haber un intérprete. En el álbum de la coronación lo resuelven citando una crónica publicada a principios del siglo XVII, la del padre Torquemada, en donde encontraron a un clérigo que, sabiendo náhuatl, vivía en casa de Zumárraga, el presbítero Juan González. Y es sobre este asunto que versa el folleto de Rivera. En el folleto, don Agustín, pues, analiza, en primer lugar, más bien dedica una buena parte del folleto a hablar del papel del sabio como alguien que busca la verdad, que busca eh, revelar la falsedad de consejas y otros dichos tradicionales. Pues Juan González habría tenido que mediar en esta escena que vemos entre el vidente de la Guadalupana revelando la imagen estampada de la Virgen de Guadalupe y el obispo Zumárraga, pero Rivera encuentra un problema cronológico. Es cierto, en la obra del padre Torquemada aparece el presbítero Juan González, pero esa obra procede en buena medida a su vez de otra fuente de información, otra crónica del siglo XVI, la del padre Mendieta, en la cual hay más información sobre ese presbítero y Rivera encuentra que pues, no pudo haber cumplido ese papel porque todavía no era, todavía no podría haber sido consagrado como tal, ni por tanto podría haber vivido en casa del obispo, sino hasta 1533, y pues la fecha tradicional de las apariciones de la Virgen es 1531. Ahora bien, esta obra, estructurada por cierto en un estilo escolástico, tiene un corolario muy preciso respecto del tema del aparicionismo. Dice el corolario cuarto, es cierta la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y todo católico debe creerla porque está aprobada por el Papa, ni más ni menos. En ese sentido, pues Rivera no era ningún antiaparicionista en este texto. Sin embargo, eso no obstó para, repito, que fuera mencionado en la prensa como antiaparicionista. En efecto, en la prensa liberal, Rivera durante buena parte del mes de septiembre de 1896 fue incluido en varios listados de personalidades católicas que, pues, como rechazaban la aparición guadalupana, pues servían a su vez de argumento para esos periódicos liberales decir que pues, no es algo en contra de la religión que niegan la aparición, sino algo que incluso los católicos sabios reconocen como una falsedad. La prensa católica, desde luego, sale también a la palestra denunciando que Rivera se contradecía, rescatando un sermón que había predicado muchos años atrás, en los 1850 en Guadalajara, un sermón que además había dado a la prensa y que ya llevaba 3 ediciones. Aquí vemos la portada de la última, la de San Juan de los Lagos en 1875. La prensa católica vuelve a publicar el sermón, desde luego con un título más ad hoc, como vemos aquí, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, más ad hoc para las circunstancias de la discusión. Y que además había sido aprobado como censor, figuraba el doctor Eduardo Sánchez Camacho, que era obispo de Tamaulipas para ese entonces y precisamente otro de los clérigos antiaparicionistas destacados del momento. Pero más todavía, no solamente Rivera fue calificado o de antiaparicionista o de alguien que ya se empezaba a contradecir, sino que además se levantaron expectativas sobre su trabajo. Lo vemos, por ejemplo, en esta pequeña nota que aparece en el Diario del Hogar a finales del mes de septiembre de 96. Se esperaba que escribiera una obra antiaparicionista completa. Una carta que se publica un poco más tarde, ya en noviembre, en el periódico El Continente Americano, nos precisa más o menos de manera clara qué es lo que se esperaba. Cito, un nuevo escrito donde se verán pruebas más sabias que acaben de pulverizar el milagro y confundan a los más ciegos y obstinados creyentes, ni más ni menos. Ahora bien, el problema es que esa obra nunca llegó. En efecto, ni Rivera publicó, al menos hasta donde he podido averiguar, una obra
entre negara las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero tampoco, y esto es lo que me interesa destacar, he encontrado, cierto, esto todavía está en proceso de investigación, pero hasta donde he podido averiguar, no es que hiciera ninguna aclaración en la prensa respecto del sentido de su folleto. En ese sentido, casi podría decirse que era la situación inversa a la de don Joaquín García Balset. Cabe decir, Rivera hubiera podido hacer la aclaración un año más tarde en sus bodas de oro, este otro folleto en el cual hizo el recuento de toda su obra e iba incluyendo comentarios de cada una. Pues bien, cuando llegó al tema del intérprete Juan González es una conseja, lo único que hizo fue citar el título de la obra. Insisto, contrario a García Balseta, a quien no quería quedar como un antiaparicionista, quien no quería pasar a la historia como alguien que descalificaba esas historias tradicionales, al contrario pareciera, y esto desde luego es meramente hipotético, pareciera que a Rivera más bien le convenía quedar como antiaparicionista en esa prensa liberal que lo encumbraba como intelectual a nivel nacional a principios del siglo XX. Muchas gracias.